¿Te has preguntado alguna vez cómo se transforma un lingote de aluminio de 10 toneladas en una delgada hoja plateada que usas para envolver alimentos? Hoy vamos a descubrir un proceso más asombroso de lo que imaginas, el del papel aluminio. Desde hornos industriales gigantes hasta laminadoras capaces de aplanar el metal hasta 6 micras, esta es una historia de temperatura, presión, precisión y mucha tecnología. ¿Sabías que el papel aluminio tiene un lado brillante y otro opaco por una razón técnica específica? ¿O que puede alcanzar un grosor más delgado que un cabello humano sin romperse? Quédate hasta el final porque hoy en Así se hace vamos a revelar cada etapa de esta transformación extrema. Antes de que el papel aluminio llegue a tu cocina, pasa por una transformación increíble que comienza en un lugar completamente distinto. Las minas de bauxita. Este mineral, que puede parecer una simple roca rojiza, es en realidad la materia prima esencial para producir aluminio, extraído de grandes yacimientos ubicados en países como Australia, Brasil, Guinea o India. La bauxita contiene una alta concentración de óxido de aluminio, conocido como alúmina. Una vez extraída, la bauxita se tritura, se lava y se somete a un proceso químico conocido como el proceso Bayer, donde se disuelve en hidróxido de sodio a altas temperaturas. A través de una serie de reacciones químicas y etapas de filtración, se obtiene finalmente la alúmina, un polvo blanco que a simple vista no tiene nada que ver con el metal brillante que conocemos, pero que será la base de todo lo que vendrá. El siguiente paso es una de las etapas más intensas en términos de consumo energético: la electrólisis de la alúmina, un proceso que se realiza en celdas electrolíticas gigantes a más de 900 grados centígrados. Allí, mediante una corriente eléctrica continua extremadamente potente, los átomos de aluminio se separan del oxígeno y se funden, formando una masa líquida densa y brillante. Este aluminio líquido es vertido cuidadosamente en moldes industriales para formar lingotes de altísima pureza, algunos de los cuales pueden pesar hasta 10 toneladas. Estos bloques colosales de metal sólido miden varios metros de largo y tienen un grosor que supera con facilidad el metro. Son pesados, brillantes y fríos al tacto, pero aún no tienen forma ni función. Son simplemente la materia prima que más adelante se convertirá en algo extraordinariamente delgado. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cómo se transforma un bloque de metal del tamaño de un automóvil en una hoja tan fina como una envoltura de caramelo? ¿Cómo se consigue que un material tan resistente sea estirado hasta alcanzar un grosor de apenas 6 micras, es decir, menos de una décima parte del grosor de una hoja de papel común? La respuesta está en una combinación de calor, presión y precisión industrial, una secuencia de procesos mecánicos que desafían los límites de la ingeniería de materiales. Una vez que el lingote de aluminio ha sido formado y enfriado, lo que sigue es someterlo a una transformación que desafía su propia naturaleza física. Aunque ya es un metal sólido y moldeado, el lingote aún es demasiado grueso, demasiado rígido y demasiado resistente para ser convertido directamente en papel aluminio. Para poder estirarlo sin que se agriete o rompa, necesita ser reblandecido con precisión. Es aquí donde entra en juego el tratamiento térmico controlado. Los lingotes se trasladan a hornos industriales gigantes, donde se calientan lentamente hasta alcanzar temperaturas de entre 450 y 550 grados centígrados. Este proceso, conocido como recocido primario, tiene como objetivo reducir la tensión interna del metal, reordenar su estructura molecular y aumentar su ductilidad. No se trata de derretirlo, sino de llevarlo al punto exacto donde aún conserva su forma, pero se vuelve lo suficientemente flexible para empezar a ser trabajado. Después de varias horas dentro del horno, el lingote sale al rojo vivo, con una temperatura aún superior a la de la lava. Pero no hay tiempo que perder. Mientras aún conserva su calor, es llevado directamente a la zona de laminación en caliente. Aquí es donde la fuerza bruta y la ingeniería de precisión comienzan a moldear su destino. En esta fase, el lingote pasa por una serie de rodillos industriales que lo aplastan progresivamente, convirtiéndolo en una placa cada vez más delgada y más larga. Cada paso de laminación reduce el grosor del metal en un porcentaje cuidadosamente calculado, evitando fracturas o deformaciones. A lo largo de varias pasadas, lo que antes era un bloque de más de 1 metro de grosor se transforma en una banda metálica continua de tan solo unos pocos centímetros de espesor. A medida que el grosor disminuye, la longitud aumenta drásticamente. El metal se estira como una cinta infinita, manteniendo su integridad estructural gracias a la combinación exacta de calor, presión y velocidad. Todo este proceso está automatizado y monitoreado por sensores digitales que ajustan la fuerza de laminación en tiempo real. Pero lo más impresionante es que este proceso no ocurre una sola vez. Para lograr el grosor final
necesario para producir papel aluminio, el metal debe pasar por múltiples etapas adicionales, cada vez más exigentes y más delicadas. Y aunque en este punto ya parece una lámina delgada, aún estamos lejos de las 6 micras que buscamos. ¿Cómo se logra entonces reducir el aluminio hasta niveles tan extremos sin que se rompa o pierda resistencia? La respuesta está en una técnica que combina tecnología milimétrica y experiencia metalúrgica: la laminación en frío de doble hoja, un procedimiento que veremos en detalle. El aluminio ya ha pasado por el horno, se ha vuelto flexible, maleable y ha comenzado a alargarse como una gran banda metálica, pero aún tiene 1000 veces más grosor que la lámina que usas para cubrir alimentos. Aquí es donde comienza una de las etapas más asombrosas de todo el proceso: la laminación extrema. Esta fase tiene como objetivo reducir el espesor del aluminio hasta niveles microscópicos, algo que parece físicamente imposible si consideramos que debe mantenerse como una lámina continua, sin romperse, sin fracturas y con propiedades estructurales intactas. Para lograrlo, se utilizan laminadoras industriales de precisión milimétrica, capaces de aplicar fuerzas equivalentes a cientos de toneladas por centímetro cuadrado. Cada una de estas máquinas está compuesta por cilindros de acero endurecido, perfectamente calibrados, que aplanan la lámina a medida que ésta pasa entre ellos. El proceso es progresivo. En cada pasada, la hoja de aluminio reduce su espesor en aproximadamente un 40 o 50%. Una reducción más abrupta podría generar microgrietas o deformaciones. Por eso, cada etapa debe calcularse al detalle, adaptando velocidad, presión y temperatura. Pero llega un punto en el que el aluminio se vuelve tan delgado que su resistencia ya no permite seguir estirándolo de forma individual. Aquí es donde ocurre un giro inesperado. Las láminas ya no se trabajan por separado, sino en pares. Dos hojas delgadas se superponen y se pasan juntas por las últimas etapas de laminación. Esto no solo evita roturas, sino que permite alcanzar el mítico grosor de 6 micras, el cual equivale a una décima parte del grosor de una hoja de papel convencional, o incluso más delgado que un cabello humano. ¿Y por qué el papel aluminio tiene un lado brillante y uno opaco? La explicación está justo en esta parte del proceso. Durante la laminación doble, los lados internos de las hojas quedan opacos porque están en contacto entre sí, sin exposición directa al rodillo pulido. En cambio, los lados externos sí hacen contacto con el rodillo liso, lo que les otorga ese aspecto reflectante característico. Ese detalle que siempre diste por sentado, el brillo de una cara y la opacidad de la otra, es en realidad una consecuencia precisa de la ingeniería industrial. Durante toda esta etapa, el aluminio se mueve a altísimas velocidades, recorriendo cientos de metros por minuto, mientras sensores láser y sistemas de control digital monitorean la uniformidad del grosor, la tensión del material y la alineación exacta de las hojas. Y si algo sale mal, si hay un cambio microscópico en el espesor o un defecto de forma, el sistema detiene la producción en tiempo real, evitando desperdicios o imperfecciones. Al final de esta etapa, el papel aluminio ya tiene su forma final: una lámina continua de 6 micras, flexible, resistente, impecable. Y lo más increíble es que, hasta este punto, todo comenzó con un lingote de 10 toneladas. Ahora es momento de preparar esta lámina para el siguiente paso: el rebobinado, corte y control de calidad, donde cada rollo debe estar listo para su destino final. Pero ¿cómo se controla una cinta metálica tan delgada sin dañarla? Eso lo descubrimos a continuación. Después de haber atravesado un proceso de calor extremo, presiones brutales y precisión técnica al límite, la hoja de aluminio ya ha alcanzado su forma definitiva: una cinta de 6 micras de espesor, continua, uniforme y lista para su siguiente transformación. Pero todavía no es papel aluminio como el que conocemos. Aún falta convertir esta frágil lámina en rollos prácticos, transportables y comercializables. Y para eso hay que dominar 3 operaciones críticas: rebobinar, cortar y controlar. La primera tarea es rebobinar la hoja, que hasta ahora ha sido tratada como una cinta extendida de varios cientos de metros o incluso kilómetros. Esta cinta se enrolla sobre tambores industriales de acero, creando enormes rollos de hasta 500 kilos, listos para ser almacenados o enviados a la siguiente fase del proceso. Pero no es tan simple como enrollar papel. Estamos hablando de una lámina que es más delgada que un cabello humano, que se puede deformar con la presión de un dedo y que no tolera errores en su alineación. Por eso, el rebobinado ocurre bajo estricta supervisión automática. Sensores de tensión ajustan la fuerza con la que el aluminio se enrolla, evitando arrugas, dobleces o burbujas. Un mínimo error y todo el rollo puede quedar inutilizable. Una vez formados estos rollos madre, llega la etapa del corte de precisión. Aquí es donde se define el ancho final de la hoja, ya sea para uso doméstico, farmacéutico, industrial o alimentario. El corte se realiza con cuchillas especiales. No son cuchillas comunes, sino discos
de acero que giran a altísima velocidad y que están calibrados hasta el milímetro. Estas máquinas cortan el rollo en múltiples subrollos de menor tamaño, cada uno con el ancho exacto que requieren las marcas comerciales. Mientras tanto, el sistema de control de calidad está completamente activo. Sensores ópticos, cámaras de alta velocidad y dispositivos láser inspeccionan la superficie del papel aluminio en tiempo real, buscan pliegues, microperforaciones, manchas, cambios en el grosor, contaminación o errores de corte. Todo defecto, por mínimo que sea, es detectado y aislado antes de que el rollo llegue al área de empaque. Lo más impresionante es que, en esta etapa, la inspección puede cubrir hasta 100% de la superficie producida, gracias a sistemas de escaneo lineal que actúan a la misma velocidad que las máquinas de corte. Superada esta última prueba, los rollos individuales son empaquetados cuidadosamente, protegidos contra el polvo y la humedad, etiquetados con información de trazabilidad y listos para ser enviados a las plantas de conversión, donde se colocarán en cajas, se les agregará su marca comercial y comenzará su viaje hacia tu hogar. Pero antes de que llegue a tus manos, el papel aluminio aún tiene un camino por recorrer, porque no todo el aluminio termina en la cocina. En la próxima parte, veremos los múltiples usos del papel aluminio y cómo su producción se adapta según su destino final, desde hornos y alimentos hasta satélites y medicina. Cuando pensamos en papel aluminio, casi siempre lo relacionamos con la cocina, envolver alimentos, cubrir una bandeja o conservar sobras. Pero lo cierto es que este material tan fino y flexible tiene una cantidad sorprendente de aplicaciones, muchas de ellas desconocidas para la mayoría de las personas. Una vez que los rollos son cortados y verificados, se dirigen a plantas especializadas de conversión, donde se define su destino final. El uso más común, sin duda, es el doméstico, en rollos de entre 10 y 50 metros, listos para ser utilizados en cocinas de todo el mundo. Para este fin, el papel aluminio debe cumplir con normas alimentarias específicas, asegurando que no contenga residuos metálicos, grasas ni contaminantes químicos. Además, su grosor debe ser suficiente para soportar el calor del horno sin romperse, pero delgado para ser moldeable. Pero eso es solo la punta del iceberg. En el sector alimentario industrial, el papel aluminio se usa para envolver chocolates, tapas de yogures, envases de sopas instantáneas, bolsas de café y paquetes al vacío. Aquí no solo importa la resistencia térmica, sino también su capacidad para proteger contra la humedad, el oxígeno, la luz y los microorganismos. Por eso muchas veces el papel aluminio se lamina junto con capas de plástico o papel, formando estructuras multicapa que garantizan una conservación prolongada. Otra industria que depende enormemente de este material es la farmacéutica. El papel aluminio se utiliza en los blísteres de medicamentos, protegiendo las cápsulas del aire y la humedad. También se emplea en sobres herméticos, viales y sellos de seguridad, donde no puede haber margen de error. Para estos usos, el aluminio debe ser completamente estéril, ultra puro y tratado con recubrimientos especiales. Y si creías que todo terminaba en la Tierra, piénsalo de nuevo. El papel aluminio también tiene usos críticos en la industria aeroespacial. Gracias a su capacidad de reflejar el calor y resistir cambios extremos de temperatura, se utiliza como material de aislamiento térmico en satélites, sondas y naves espaciales. En estos casos, no es el mismo aluminio de cocina. Se trata de versiones técnicas reforzadas con materiales compuestos y fabricadas bajo condiciones ultra controladas. Incluso en sectores como la ingeniería eléctrica, se usa papel aluminio como componente interno en cables, bobinas, circuitos y baterías. También aparece en blindajes acústicos y térmicos, en la construcción de automóviles, trenes y hasta en equipos de refrigeración industrial. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel en la publicidad y el diseño. El brillo metálico del aluminio se aprovecha para etiquetas, envases de lujo, tarjetas premium e incluso para acabados en impresiones de alta gama. Así que la próxima vez que tomes un pedazo de papel aluminio para cubrir tu comida, piensa en esto. Ese mismo material, tan fino como invisible, también protege medicinas, conserva tecnología y viaja al espacio. Y todo eso es posible gracias a una cadena industrial perfectamente coordinada, que comenzó con un lingote de 10 toneladas. Ahora, ¿qué desafíos enfrenta esta industria en el futuro? ¿Se puede seguir produciendo papel aluminio a gran escala sin afectar al medio ambiente? A lo largo de este recorrido vimos cómo un simple pedazo de papel aluminio es en realidad el resultado
resultado de una de las cadenas industriales más sofisticadas del mundo moderno. Desde el procesamiento de bauxita, la fundición y la laminación extrema, hasta su presencia en alimentos, medicinas, cables y satélites. Pero hoy, este material se enfrenta a una pregunta crucial: ¿cómo mantener su utilidad sin comprometer el futuro del planeta? El aluminio, aunque altamente reciclable, requiere grandes cantidades de energía para su producción primaria. La electrólisis de la alúmina consume miles de kilovatios hora por tonelada, lo que representa una huella de carbono considerable si no se produce con fuentes limpias. Es por eso que muchas empresas están apostando por una revolución energética en la industria del aluminio. Actualmente ya existen plantas que funcionan al 100% con energía hidroeléctrica o solar, lo que reduce significativamente las emisiones en la fase de fundición. Países como Noruega, Canadá y Australia lideran este cambio, invirtiendo en aluminio verde, es decir, producido con baja o nula emisión de carbono. Otro eje clave del futuro es el reciclaje a gran escala. A diferencia de otros materiales, el aluminio puede reciclarse indefinidamente sin perder calidad, y hacerlo consume hasta 95% menos energía que producirlo desde cero. Muchas empresas están desarrollando programas para recolectar, reprocesar y reutilizar papel aluminio en nuevas aplicaciones, incluyendo envases, piezas técnicas o materiales compuestos. Además, se están explorando nuevas fórmulas de papel aluminio reforzado que permiten usar menos material sin comprometer la resistencia, o incluso aluminio combinado con biopolímeros biodegradables, para aplicaciones específicas donde el producto no necesita ser eterno. La innovación también se enfoca en el embalaje inteligente. Con avances en nanotecnología, el papel aluminio del futuro podría incluir capas antibacterianas, sensores térmicos o indicadores de frescura que alerten si un alimento ha perdido su cadena de frío o si un medicamento ha sido expuesto a humedad. Y mientras la industria evoluciona, el papel aluminio sigue siendo insustituible en múltiples sectores clave. No se trata solo de un material práctico, sino de un componente invisible de la vida moderna que ha aprendido a adaptarse, mejorar y transformarse sin perder su esencia. En un mundo que avanza hacia la eficiencia, la circularidad y la conciencia ambiental, el papel aluminio está lejos de desaparecer. De hecho, apenas está empezando su segunda gran transformación. ¿Quién imaginaría que algo tan cotidiano como el papel aluminio esconde un viaje tan extremo? Desde un lingote de 10 toneladas hasta una hoja más delgada que un cabello. Desde hornos industriales a más de 500 grados hasta la envoltura de tu almuerzo. Desde tu cocina hasta el espacio. Todo eso cabe en un solo rollo, y casi nadie lo sabe. Ahora que conoces la historia completa, queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de este proceso te pareció más sorprendente? ¿La presión necesaria para alcanzar 6 micras, el corte con sensores láser o el uso del aluminio en satélites? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Te leemos, porque aquí no solo hablamos de cómo se hacen las cosas, descubrimos lo que hay detrás de lo que usas cada día. Si te gustó este video, suscríbete ahora y activa la campana, porque cada semana revelamos cómo se fabrican los objetos que mueven el mundo. Esto fue Así se hace, y lo que viene te va a dejar sin palabras.